Hola. de Buenos Aires. Allí esta paciente consulta por edemas generalizados y se le diagnostica un síndrome nefrótico, con lo cual en el Hospital Perón deciden hacerle una biopsia. Nosotros pudimos conseguir el informe anatomopatológico del 2012, que describía que la muestra estaba constituida por 2 glomérulos que tenían refuerzo y rigidez de paredes capilares y mínima expansión mesangial focal, que con la técnica de metenamina plata presentaba un patrón morfológico de tipo membranoso, el intersticio y los vasos sin particularidades. En la inmunofluorescencia no había depósitos ni para IgM, ni para IgA, ni para complemento, fibrinógeno ni C1q, y la IgG todavía no la habían podido realizar. Eso después nosotros no pudimos encontrar un informe complementario o qué pasó con ese IgG, pero con este informe anatomopatológico, en el año 2012 se interpretó como una glomerulopatía membranosa y se medicó con sulmedrol y ciclofosfamida, obteniendo una respuesta parcial. Del 2012 al 2015 no hay registros de la historia de esta paciente, y en el 2015 tiene su tercer embarazo, que también cursa con preeclampsia. Se interna en la semana 30 hasta la 36, que es cuando nace el bebé, y allí existe un registro de proteinuria de 4,42 gramos en 24 horas, y se le da el alta a la paciente con 50 miligramos cada 12 horas de losartán. En el año 2016 es cuando nosotros conocemos a la paciente, ya que fue derivada al Hospital Fernández de otro centro con un análisis de proteinuria de 24 horas de 14 gramos. Cuando ella llega al hospital se le realizan nuevamente un laboratorio y ahí se observa que tenía función renal normal, un sedimento sin anomalías específicas, pero sí tenía un síndrome nefrótico completo con 8 gramos de proteinuria, hipoalbuminemia, hipercolesteronemia. La glucemia era normal, el complemento era normal, las serologías virales y el colágenograma era todo negativo. Entonces, dado que la primera biopsia había sido en el año 2012 y que había tenido solamente 2 glomérulos, se decide realizar una nueva biopsia para poder evaluar el estado del parénquima renal en ese momento. Y es la que les voy a mostrar ahora. La biopsia del 2016 ya era material suficiente, tenía 20 glomérulos, de los cuales 3 estaban globalmente esclerosados, y estos 2 glomérulos representan a toda la muestra que había, ya que eran todos más o menos parecidos. Presentaban un engrosamiento irregular de las paredes capilares. Si ustedes se fijan, acá había unas que estaban bastante engrosadas y otras que estaban casi normales o delgadas, pero si nos ponemos a contar, la mayoría de las paredes capilares tenían algún tipo de engrosamiento, y además en otros se observaba expansión e hipercelularidad mesangial. Si nos fijamos con esta técnica de Paz, en este área mesangial hay un montón de núcleos mesangiales, eso ya categoriza como hipercelularidad. Lo que no se observaba era ni hipercelularidad endocapilar ni extracapilar. Cuando veíamos la técnica de metenamina plata y de Paz, también, aparte de lo que ya describimos, aparecían pequeños focos de colapso de las luces capilares con aumento de matriz extracelular y adherencia firmes a la cápsula de Bowman, que configuraban focos de esclerosis segmentaria en 6 de los 20 glomérulos. Y a mayor aumento, con la técnica de metenamina plata, se podían ver en el espesor de las paredes capilares espacios claros no argirofílicos que en algunos sectores configuraban las características imágenes en espícula, que son bastante llamativas y que son características de la glomerulopatía membranosa. Además acompañaban alteraciones podocíticas muy importantes. Fíjense el citoplasma de estos podocitos marcadamente hipertrofiado y vacuolado en todos ellos. A nivel túbulo intersticial, la lesión de atrofia y de fibrosis no era muy marcada. Lo que sí llamaba la atención era la presencia de extensas playas de macrófagos espumosos, que esto nos habla de la persistencia de proteinuria a través del tiempo, y estos son macrófagos que justamente lo que representan es eso, niveles de proteinuria en rango nefrótico durante mucho tiempo. Y se sabe que no son del todo benignos, porque en todos los lugares donde aparecen estos macrófagos generan la proliferación también de fibroblastos y van a generar matriz colágena. Finalmente vemos la inmunofluorescencia, que en este caso sí teníamos muchos glomérulos, y marcó la IgG de forma global y difusa, con un patrón granular parietal,
con 3 cruces de intensidad y que se acompañaba en menor intensidad con IgM y C3, granular parietal difusos, y no había depósitos ni de IgA, ni de C1q, ni de fibrinógeno. Entonces, si bien desde el punto de vista histológico en la óptica no era muy regular el patrón, presentaba depósitos subepiteliales, tenía espículas, y en la inmunofluorescencia el patrón membranoso era característico, así que con todos estos hallazgos en el 2016, yo le diagnostiqué una glomerulopatía membranosa en el estadio 2. Con este informe, en el hospital se le hizo un tratamiento con esquema de Ponticelli, obteniendo una respuesta parcial. En el 2017 existe un nuevo registro, en abril del 2017, donde se constata una proteinuria de 1,79, pero todavía la albúmina estaba baja, la función renal estaba normal y no tenía edemas la paciente. Desde el año 2017, 18, 19 y 20, la paciente no concurre a los controles, abandona el tratamiento y recién regresa este año, en el 2021, presentando hipertensión y edemas generalizados. Acá cuando vuelve se le vuelve a repetir el laboratorio. La paciente tenía una TA de 140/80 al momento de la consulta, una creatinina de 1,1, 3 a 4 glóbulos rojos que eran dismórficos en el sedimento, una proteinuria de 8,48 con hipoalbuminemia y proteínas totales de 4,5, con hipercolesterolemia. La glucemia continuaba normal, el complemento era normal y las serologías virales y el colágenograma eran negativos, y se le agregó un estudio de perfil tiroideo que dio normal. Dado que habían pasado tantos años desde la primera biopsia y que la paciente había abandonado todos los controles, se decide repetir esta muestra, y esta es la que hicimos en febrero de este año, donde la muestra mostraba 22 glomérulos, de los cuales ya 5 estaban globalmente esclerosados, aumentó un poco el porcentaje de esclerosis global, y el patrón morfológico era parecido al de la biopsia anterior, solamente que ahora tenía muchísima más expansión y proliferación mesangial, seguían apareciendo los macrófagos espumosos en el intersticio, y además aparecían más focos de esclerosis segmentaria, como podemos ver acá o acá, y la expansión de la matriz mesangial. El patrón de engrosamiento irregular de las membranas basales continuaba igual, y mirando con la metenamina plata mayor aumento, se volvían a identificar estas imágenes en espículas, focalmente en algunas paredes capilares. En el compromiso tubul intersticial de atrofia y de fibrosis ya era un poco más extenso que en la biopsia anterior, los macrófagos seguían ahí igual que antes, y en la inmunofluorescencia volvió a marcar con un patrón difuso, granular, parietal, de IG. Perdón, me parece que hay alguien con el micrófono. Ahí está, perdón. Volvió a marcar un patrón membranoso con 3 cruces de intensidad, granular parietal difuso, acompañado de IgG y de C3, y el IgA, el C1q y el fibrinógeno eran negativos. O sea que hasta acá era básicamente muy parecida que la biopsia que teníamos en el 2016, con un poco más de esclerosis y algo más de atrofia tubular y fibrosis, pero los hallazgos continuaban indicándonos que se trataba de un patrón membranoso. Nosotros, a partir del año 2018, en el hospital conseguimos los anticuerpos para hacer las cadenas livianas y las empezamos a hacer de rutina en todas las biopsias de riñón, y lo que encontramos en esta muestra es que las cadenas livianas kappa tenían el mismo patrón membranoso que la IgG, pero las cadenas livianas lambda eran absolutamente negativas. Entonces esto ya nos cambia la mirada, ya que las glomerulopatías membranosas, tanto primarias como secundarias, por ejemplo la clase 5 del lupus, siempre son policlonales. O sea, uno siempre espera encontrar la misma intensidad de cadenas livianas kappa y lambda en cualquier tipo de glomerulopatía membranosa, ya sea primaria o secundaria. Cuando encontramos solamente una, ya estamos hablando de una glomerulopatía monoclonal. Además, también a partir del año 2019 pudimos empezar a hacer IgG4 a las biopsias, y marcó con técnica de inmunohistoquímica el mismo patrón granular parietal difuso de manera bien intensa. Dado que teníamos monoclonalidad en la inmunofluorescencia, también hicimos tioflavina T para descartar la presencia de cualquier sustancia amiloide, que fue completamente negativa.
Entonces acá es donde hay que replantearse el diagnóstico que veníamos haciéndole a esta paciente, y tanto en esta glomerulopatía como en muchas otras, tenemos que empezar a correr la mirada y dejar de prestar tanta atención al patrón que estamos viendo, sino que tenemos que empezar a buscar los mecanismos fisiopatogénicos. Obviamente que eso nos saca de la zona de confort porque es mucho más sencillo, tenemos mucha más información y sabemos qué hacer con una glomerulopatía membranosa por sí misma, pero realmente lo que hay que entender es que el glomérulo tiene una cantidad limitada de mecanismos de defensa para reaccionar frente a una injuria, y muchas veces diferentes injurias pueden generar un mismo patrón. Esto es lo que pasó en un principio con la glomerulopatía membranosa, que hoy mismo sabemos que, con la membrana proliferativa, que hoy sabemos que no es una entidad por sí misma y que tenemos que ir a buscar bien qué es lo que está generando ese patrón. Lo mismo en la esclerosis focal y segmentaria, y ahora lo mismo nos está pasando con la membranosa. Entonces, nos vamos a correr un momentito del patrón de esta biopsia y vamos a empezar a mirar solamente la monoclonalidad que nos está expresando. Y para hablar de monoclonalidad tenemos que entender que evidentemente debajo de esto hay algún clon de células plasmáticas la mayoría de las veces, aunque también pueden ser linfocitos B, que están generando una síntesis de inmunoglobulinas monoclonales, que sabemos que son absolutamente tóxicas para el riñón. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta secreción de proteínas monoclonales pueden, de acuerdo a sus características químicas, al volumen con las que se estén secretando y a las características propias del paciente, obviamente, pueden precipitarse, pueden agregarse, pueden cristalizarse, pueden plegarse, y de acuerdo a esto es a dónde se van a ir a depositar. Las inmunoglobulinas se pueden depositar en el glomérulo o también se pueden depositar en los túbulos, y también pueden generar un daño en la fase fluida del plasma, activando al complemento y dando microangiopatías trombóticas o nefropatías por C3. Hoy nos vamos a centrar en las que se depositan en el glomérulo, que es la que nos conciernen con respecto a nuestro paciente para poder hacer un buen diagnóstico, pero todos estos son los diagnósticos diferenciales de todas las inmunoglobulinas que pueden depositarse en el riñón. Por supuesto, la amiloidosis es la que más estamos acostumbrados a ver, pero también están las enfermedades por depósitos de cadenas livianas o pesadas, las glomerulonefritis por depósitos organizados de inmunoglobulinas, como la inmunotactoide y la fibrilar. Y por último aparece esta nueva entidad, que es la glomerulonefritis con depósitos monoclonales de inmunoglobulinas, que es en la que nos vamos a centrar. Ahora, cuando yo estaba mirando esta biopsia, lo primero que me pregunté es, sabía que no era una amiloidosis porque le había hecho una tioflavina, la fibrilar y la inmunotactoide me pueden generar algo de dudas, no encontré reportes de inmunotactoide con patrón membranoso, pero sí fibrilar, para eso necesitamos una electrónica para poder descartarlo. Pero mi primera pregunta era, ¿cómo diferencio yo si esto se trata de una enfermedad por depósitos de cadenas livianas o de una glomerulonefritis con depósitos monoclonales de inmunoglobulinas? Y básicamente la diferencia entre estas dos entidades es que las enfermedades por depósitos de cadenas livianas están generadas solamente por la cadena liviana, por la fracción de la cadena liviana, o sea que hay un clon de células plasmáticas que lo único que va a secretar es esto, y estas cadenas livianas van a depositarse tanto en el glomérulo como en las membranas basales tubulares y a veces también en los vasos. En cambio, las glomerulonefritis con depósitos monoclonales de inmunoglobulinas, lo que tenemos a nivel del glomérulo es la inmunoglobulina completa, tanto las cadenas livianas como las cadenas pesadas. Y todo eso es lo que va a generar la reacción del glomérulo, que puede dar diferentes patrones. A nivel de la inmunofluorescencia también son diferentes estas entidades, porque las enfermedades por depósitos de cadenas livianas dan un patrón lineal, tanto a nivel del glomérulo como de las membranas basales tubulares como de los vasos. En cambio, las otras tienen un patrón granular, que puede ser un patrón membrano proliferativo o membranoso. Y en la microscopía electrónica, las cadenas livianas tienen como un aspecto como polvoriento, se describe como disgregado, que se agrupa tanto en las membranas basales glomerulares como en las tubulares. En cambio, las inmunoglobulinas no difieren en la electrónica de cualquier otra glomerulopatía por depósitos de inmunocomplejos, y vamos a ver depósitos electrondensos sin ninguna subestructura a nivel de la microscopía electrónica. Y entonces acá es donde aparecen las publicaciones de estas entidades de glomerulopatías con depósitos monoclonales de inmunoglobulinas,
que fueron descritas por el doctor Nazar, de hecho algunos la llaman glomerulopatía de Nazar, y el grupo de Ohio, donde describen una serie de 37 pacientes, y ellos le ponen como nombre a esta entidad glomerulonefritis proliferativa. Pero cuando uno lee el artículo, se fija en los patrones morfológicos, y si bien el patrón predominante era el membrano proliferativo, también hay algunas que tienen un patrón proliferativo endocapilar, mesangial e inclusive membranoso como el de nuestra paciente. Y también describen algunos casos con proliferación extracapilar, tanto focal como difusa. Esta serie lo que describe son 37 pacientes en los que solamente el 30% se identifica una proteína monoclonal en el suero. Y acá es donde se plantea la dificultad, porque uno nunca espera una glomerulopatía monoclonal, cuando en realidad el paciente no tiene absolutamente ninguna enfermedad hematológica de base o un pico monoclonal en el suero. Pero esto es lo que caracteriza a estas entidades, donde es muy raro encontrar la proteína monoclonal circulante. Solamente un paciente de estos 37 tuvo un mieloma y el 53% eran IgG3 kappa. Otra cosa importante es que está reportado que estas entidades tienen alta recurrencia en el trasplante, con 50% de la pérdida del injerto a los 3 años después de hecho el diagnóstico luego del trasplante. Entonces ahora sí nos abocamos específicamente a las características de estas glomerulopatías monoclonales con patrón membranoso, donde existen muchas series de casos, muchos reportes de casos aislados, y la serie de Larsen del año 2017 es la serie más grande con 28 pacientes publicados, que tenían lo mismo que nuestra paciente, un patrón membranoso y la restricción clonal. Y esto representa el 0,6% del total de las biopsias del laboratorio Arcana, que es un laboratorio enorme en Estados Unidos, pero fíjense que ellos se fijaron y representaba casi el 1% de los casos de glomerulopatías con patrón membranoso. Y eso a mí me hizo llamar muchísimo la atención, porque quiere decir que si nosotros no hacemos cadenas livianas de rutina, evidentemente hay pacientes que están con diagnóstico de glomerulopatía membranosa y que seguramente no respondan al tratamiento o que tienen una evolución tórpida, y en realidad se trata de esta entidad. De estos 28, solamente 6 tenían un desorden linfoproliferativo de base y solamente 1 le encontraban el pico monoclonal en suero. La mayoría eran IgG kappa, pero yo les quiero mostrar acá que les marqué que existían también algunas de estas inmunoglobulinas G en los casos que ellos describen, que son IgG4. Esperen, me está tapando, perdón, el visor acá. Que son IgG4, ¿ven? En la subclase de la IgG, algunos eran IgG1, IgG4, IgG1, IgG4, IgG3 o IgG4, como nuestra paciente que nos marcó IgG4. Incluso algunos de ellos tenían el antiplado CR positivo. Entonces, en el 25,9% de los casos, el plado CR era positivo y eran IgG4 positivas. ¿Cómo siguió nuestra paciente? Tuvimos el resultado del plado CR, del antiplado CR, que fue negativo, y obtuvimos el resultado de la microscopía electrónica un tiempo después, donde se describían depósitos subepiteliales sin ningún tipo de ultraestructura, de fibrillas ni de microtúbulos, sino que eran depósitos electrondensos, y en algunos de ellos se veía como ese aspecto medio polvoriento que da las glomerulopatías por cadenas livianas. Con esto terminamos de descartar que no se trata de una glomerulonefritis fibrilar o inmunotactoide, que era lo que nos faltaba terminar de descartar porque también están descritas con el patrón membranoso. Así que bueno, con todos estos datos pudimos arribar al diagnóstico de glomerulopatía con patrón membranoso con restricción clonal para IgG kappa. ¿Cómo sigue esto? Cuando uno está frente a un paciente con este diagnóstico, obviamente lo que tiene que hacer es ir a estudiar exhaustivamente todo lo que son las gamapatías monoclonales. Para eso hay que hacer un proteinograma electroforético en suero y en orina, pero teniendo en cuenta que tanto una como otra tienen una sensibilidad que necesitan más de 500 miligramos por decilitro de inmunoglobulinas en suero para que pueda ser detectado el que es en suero, y en orina más de 10 miligramos por decilitro en la medición de 24 horas. Entonces es posible que si los clones que están generando estas inmunoglobulinas
sean pequeños o incipientes y los niveles sean muy bajos, que estos estudios no los detecten. Es necesario pedir también inmunofijación en suero y orina, que va a ser un poco más sensible y detecta inmunoglobulinas de más de 150 miligramos por decilitro, y lo que va a hacer es caracterizar el isotipo monoclonal. Por lo general, cuando el proteinograma da positivo, la inmunofijación nos va a poder decir si lo que tenemos es un pico de IgG, IgA, IgM monoclonal. Y por último, el método más sensible es el dosaje de cadenas livianas en suero y en orina, que este método es siempre positivo en el 100% de los casos cuando estamos frente a una enfermedad por depósitos de cadenas livianas, y que puede no ser positivo en las glomerulopatías con depósitos monoclonales de inmunoglobulinas. Eventualmente, si todo esto sigue siendo negativo, será necesario hacer una punción de médula ósea y pedir citometría de flujo para discrasias de células plasmáticas y linfoma, bien, o sea, con un estudio bien dirigido. ¿Qué pasó con nuestra paciente? El proteinograma electroforético no mostró un pico monoclonal. Pedimos crioglobulinas, que también a veces pueden dar glomerulopatías monoclonales, pero por lo general son IgM. En la inmunofijación no se observó componente monoclonal, la proteinuria de Bence-Jones fue negativa, y la medición de cadenas livianas en suero por el método inmunológico mefelométrico demostró que la relación kappa-lambda estaba dentro de los parámetros normales, que fue de 0,88. Entonces esto nos indica que evidentemente el clon de células plasmáticas que está generando estos depósitos en el riñón de nuestra paciente está oculto, y lo que hay que hacer es derivarlo al hematóloga, que es como lo estamos haciendo ahora, para evaluar si se le hace la punción de médula ósea. Hasta el momento la paciente fue tratada con ciclofosfamida, recibió el 6º pulso en julio, y si bien la proteinuria bajó a la mitad, se acuerdan que tenía 8 gramos, tiene 4, sigue estando la albúmina baja y el colesterol alto, y la función renal se mantiene estable. ¿Qué hacer con estos pacientes? La verdad es que no hay muchos trabajos hechos sobre el tratamiento. Estos son los dos únicos que yo encontré, uno que los trata con rituximab y el otro lo que hace es diferenciar a aquellos pacientes en los que se encuentra el clon de células plasmáticas y hacer el tratamiento específicamente dirigido contra estos clones, y esos obviamente son los que tienen la respuesta completa en la mayoría de los casos. Y ellos proponen que cuando no se encuentra el clon que está generando la discrasia de células plasmáticas, se podría hacer un tratamiento empírico con rituximab, y algunos inclusive se animan a darle bortezomib, así sin tener el diagnóstico específico de la gamapatía monoclonal. Los resultados son bastante heterogéneos. Lo único que les quería mostrar acá es que en este estudio de 26 pacientes, casi la mitad de los pacientes tenían este patrón membranoso, y solamente algunos se detecta la patología hematológica de base para poder hacer el diagnóstico dirigido. A raíz de esto, lo que hicimos fue ir a buscar en nuestro registro, desde que empezamos a hacer la inmunofluorescencia para cadenas livianas, y sorprendentemente encontramos 5 pacientes con estas características, con una edad promedio de 56 años, la mayoría eran femeninos, todos cursaron con síndrome nefrótico, la mayoría tenía algo de deterioro de la función renal, a todos se le hizo ponticelli o ciclofosfamida, alguno asociado a tacrolimus. El PLA2R fue positivo en 2 de los 5 pacientes, uno en niveles muy altos y otro en nivel bajito, pero ninguno obtuvo una remisión completa. Desde el punto de vista histológico, estas glomerulopatías, bueno, por supuesto tenían el patrón membranoso, todas tenían algún grado de esclerosis segmentaria y expansión de la matriz mesangial. La IgG4 fue positiva en 3 de los casos, y todas fueron IgG-kappa. El proteinograma electroforético de los 5 pacientes fue negativo, y a ninguno se le realizó punción de médula ósea en búsqueda de la discrasia. Así que bueno, como conclusión de esto, por un lado les quería dejar la inquietud de que el patrón membranoso ya no determina una entidad específica. Están estas entidades que pueden confundirnos si uno no hace cadenas livianas de rutina todas las biopsias. Las glomerulonefritis fibrilares también pueden tener en algunos casos el patrón membranoso, y empezar a darnos cuenta de que la IgG4 y el PLA2R positivo no siempre nos están indicando una patología primaria,
Y ante aquellos pacientes que tengan un patrón membranoso y que no respondan al tratamiento o que tengan una evolución que no es la que uno espera, por ahí podríamos empezar a pensar que se trata de un mecanismo fisiopatogénico diferente. Y por otro lado, hablando específicamente de estas nuevas entidades, me parece que son para encarar como un equipo, no solo el nefrólogo y el patólogo, sino también el hematólogo. Hasta ahora se plantean como un desafío diagnóstico y terapéutico, porque las terapéuticas que están estudiadas son heterogéneas y hasta el momento no concluyentes, pero es muy importante que se agoten todas las herramientas diagnósticas como para poder tratar de identificar cuál es la patología de base que está generando esto y dar el mejor manejo al paciente posible. La mayoría de estas enfermedades lamentablemente no demuestran una patología de base identificable, con lo cual por el momento es necesario que esto se siga estudiando, que se hagan estudios colaborativos y que podamos establecer un tratamiento más específico. Así que bueno, desde acá, desde Buenos Aires, desde el Obelisco, les agradezco muchísimo la invitación. Espero que al menos la próxima vez que tengan una glomerulopatía membranosa se acuerden de pedirle cadenas livianas y que aquellos pacientes que por ahí con ese diagnóstico no anduvieron muy bien, se les pueda buscar y dar un tratamiento más específico y adecuado.